Hechos históricos de Bolivia. En este video, le voy a mostrar los hechos históricos y más relevantes de la República de Bolivia. En el centro-oeste de América del Sur se encuentra una nación sin salida al mar llamado el Estado Plurinacional de Bolivia, un gigante e impresionante país. El Imperio Inca gobernó anteriormente sobre el área que ahora es Bolivia. Bolivia perdió acceso al Océano Pacífico, y se convirtió en uno de los dos únicos países sin salida al mar en América del Sur después de la Guerra del Pacífico, 1879-1844, un conflicto entre Chile y una alianza boliviano-peruana. Bolivia está en el hemisferio sur entre la cordillera de los Andes al oeste con Chile y la nación comparte fronteras con Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. El tamaño de la superficie terrestre de Bolivia es de 1.098.581 km². Es poco menos de 3 veces el tamaño del estado de Montana en Estados Unidos o el doble del tamaño de España. Aproximadamente un tercio del país está cubierto por la cordillera de los Andes. La población de Bolivia en 2021 era de 11,82 millones, con aproximadamente 2/3 de la población indígena. El español, el aymara, el quechua, el guaraní y otros 34 idiomas indígenas son ampliamente hablados. Su lengua oficial es el español y su moneda es el bolivien boliviano. La Paz, oficialmente, Nuestra Señora de la Paz, con una población estimada a 816.044 habitantes, y una superficie de 182.2 millas cuadradas, es la sede del gobierno y Sucre es la capital legal y la ubicación de la corte, lo que convierte a Bolivia en uno de los pocos países del mundo con 2 capitales. Bolivia es el país donde el comandante Ernesto Che Guevara fue ejecutado, el 9 de octubre de 1967, en La Higuera. Las principales ciudades de Bolivia son: La Paz, con una población estimada a 816.044 habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Bolivia. La Paz es la sede del gobierno y alberga los poderes ejecutivo y legislativo. Es allí donde se fundó el primer gobierno libre de Hispanoamérica. Cochabamba, una población estimada a 630.587 habitantes, es la cuarta ciudad más poblada de Bolivia, 630.587, con su bella arquitectura y el calor de su gente, es una de las ciudades más hermosas de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, tiene una población estimada a 1.722.000 habitantes, y se encuentra en la orilla del río Pirey. Es la ciudad más habitada del país, y tiene uno de los mejores lugares turísticos. El Alto tiene una población estimada a 943.558 en 2020, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de Bolivia. Sucre, con una población estimada a 224.838 habitantes, es la sede del Poder Judicial y capital legal del país, y fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Entre otras importantes ciudades se encuentran la Villa Imperial de Potosí, Oruro, Isla del Sol, Tarija y Trinidad. Todas estas bellas ciudades ofrecen algo especial en cuanto a la cultura, el calor de su gente y experiencias únicas a los viajeros del mundo entero. Hablando de economía, según los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Bolivia ha experimentado crecimientos económicos en los últimos años, lo que le ha permitido reducir la pobreza. La producción interna bruta de Bolivia aumentó de $374 millones en 1960 a $40.41 mil millones en 2021, según cifras del Banco Mundial. Algunas curiosidades son: durante el reinado del Imperio Español, Bolivia era conocida como la Real Audiencia de Charcas, pero, luego de lograr la independencia, se decidió que su nuevo nombre debería honrar a Simón Bolívar, el libertador de América, quien luchó contra las fuerzas de la monarquía española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Bolivia cubre 1.098.000 km², y la mayor parte de su territorio es llano por el este, con altitudes variables entre ambos, y es enteramente montañoso al oeste. Bolivia es una de las naciones menos pobladas del mundo, por la densidad de población por kilómetro cuadrado.
Los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno están en La Paz, la capital administrativa del país, mientras que el poder judicial está en Sucre, lo que convierte a Bolivia en uno de los dos únicos países de América con este arreglo. Esta estructura organizativa es comparable a la de Chile, que sitúa los poderes ejecutivo y judicial en Santiago y el legislativo en Valparaíso. Bolivia es una nación sin salida al mar, sin costa, pero tiene una gran cantidad de recursos hídricos. Cuando existía el Imperio Hispano, Potosí, conocida como la Ciudad Imperial, era una de las ciudades más importantes del mundo porque servía como fuente de plata para las monedas reales de España, que fueron la primera forma de moneda en entrar de forma generalizada. Los lagos más grandes del mundo, incluidos el Pantanal y 25% del lago Titicaca, se encuentran en el Amazonas, del departamento de La Paz. Bolivia está situada en el Gran Triángulo de Litio, que se extiende por Argentina, Chile y Bolivia, y alberga la mayor concentración de salinas del mundo. La guerra contra la Confederación Argentina, la invasión de Brasil, las intervenciones del Perú y la Guerra del Pacífico son solo algunos ejemplos de los numerosos conflictos entre ellos. La mayoría de estos conflictos fueron causados por disputas territoriales. Es fácil entender por qué el comandante Ernesto Che Guevara, ampliamente considerado como el guerrillero más famoso del mundo, perdió la vida en Bolivia dada su gran experiencia en varias guerras. Bolivia actualmente se ubica entre las naciones con mayor superficie forestal debido a que el 50% está cubierto por árboles. En otras palabras, el área boscosa de Bolivia es casi del tamaño de algunos países grandes, pero solo alrededor de un tercio está designado como parque nacional. La región metropolitana de La Paz es la metrópoli de alta montaña más poblada del planeta entre los 3.600 y los 4.100 metros, y cuenta con una población de más de 2 millones de habitantes. Se construyó un sistema de vehículos de cable ya que se encuentra sobre una superficie irregular. Ahora es más fácil moverse porque tiene la red de teleféricos más grande del mundo. El departamento de Santa Cruz contiene un tercio de la superficie terrestre total del país, siendo la ciudad más grande de toda América Latina. A excepción de las tierras altas de invierno, las tierras bajas de Bolivia experimentan un clima cálido y húmedo que es predominantemente de naturaleza intertropical. Sin embargo, este entorno se ve roto por la existencia de la cordillera de los Andes, cuyas elevaciones en el altiplano implican que muchas de sus ciudades suelen encontrarse con nevadas en sus cumbres más altas. La cocina de Bolivia es extremadamente diversa debido al impacto de sus diversas poblaciones indígenas, afrobolivianas y naciones como Argentina, Perú y Brasil. El 6 de agosto de 1825, Bolivia se convirtió en una de las últimas naciones en separarse del Imperio Español. El Estado plurinacional de Bolivia cuenta con diversidades culturales, entre ellas están las de los afrobolivianos que viven en distintas ciudades de Bolivia. En Bolivia se encuentra uno de los últimos reinos de América. Julio Pinedo, de 79 años, es el heredero del reino de los afros bolivianos. El rey Don Julio, como lo llaman afectuosamente, y su esposa la reina Angélica Larrea se confunden con el pueblo por la humildad que poseen. Sería bueno pasar a saludarlos ya que se encuentran en la región de los Yungas donde cultivan coca, cítricos y café. Bolivia es el país natal de grandes figuras como, el primer presidente indígena, Evo Morales, el cantante y compositor, Fabio Zambrana del grupo Azul Azul con su famosa canción La Bomba que hizo mover el mundo. Los legendarios futbolistas, Marco Diablo Antonio Etcheverry y Víctor Agustín el Maestro Ugarte, el gigante de la tecnología, empresario, multimillonario y dueño del Club Bolívar, Marcelo Claure Bedoya. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.